Feliz día, en nombre del Grupo 45 del segundo semestre del Programa de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, reciban un cordial saludo. Es un placer para mí dirigirme a ustedes con motivo de llevar a cabo el presente seminario, correspondiente a la unidad 4 de la Unidad Curricular de Morfofisiología 2, como lo es el sistema renal. Esperando que disfruten su estancia en esta sesión educativa, hablo en nombre de mis compañeros al desearle una cálida bienvenida. El tema a desarrollar es la embriología del aparato urinario. Ahora bien, damos inicio haciendo énfasis en el contenido que abordaremos en el presente seminario, como lo pueden ver en la pantalla. Introducción al sistema urinario, desarrollo del sistema urinario, pronefros, mesonefros y metanefros, cambios en la posición de los riñones, cambios en la vascularización de los riñones, malformaciones congénitas de los riñones y uréteres, desarrollo de la vejiga, anomalías de la vejiga, desarrollo de la uretra y malformaciones congénitas del uráculo. Entrando en contexto, desde el punto de vista embriológico, los sistemas urinario y genital están estrechamente relacionados, en especial durante las fases iniciales del desarrollo. El sistema urogenital se desarrolla a partir del mesénquima intermedio, es decir, el primordio del tejido conjuntivo embrionario formado por células mesenquimatosas, derivado así de la pared corporal dorsal del embrión, como se muestra en la figura que vemos en el lado superior derecho e izquierdo, la figura A y B. Este mesénquima es responsable principalmente de la formación de los riñones y de los genitales internos y sus conductos. Durante el plegamiento del embrión en el plano horizontal, este mesénquima se desplaza ventralmente y pierde su conexión con las somitas, como lo podemos evidenciar en las figuras superiores A, B y también en la D. A cada lado de la aorta dorsal aparece una elevación longitudinal de mesodermo, la cresta urogenital, que podemos ver en la figura D y F. La parte de la cresta urogenital que da lugar al sistema urinario es el cordón nefrogénico, como lo podemos ver también en la figura D y F. Ahora bien, el sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y consta de los elementos siguientes, como lo son los riñones, que producen y eliminan la orina, los uréteres, que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga, que almacena temporalmente la orina, y la uretra, que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. En cuanto al desarrollo del riñón y uréteres, debemos tener en cuenta que en el ser humano existen tres sistemas renales ligeramente superpuestos, que se forman en una secuencia de craneal a caudal durante toda la vida intrauterina, que son los pronefros, mesonefros y metanefros. El primero de los tres es rudimentario y no funcional. El segundo puede funcionar corto tiempo durante el periodo fetal temprano y el tercero forma el riñón ya permanentemente. En cuanto a los pronefros, son estructuras bilaterales y transitorias que aparecen al comienzo de la cuarta semana. Están representadas por pocos grupos celulares de 7 a 10 y estructuras tubulares en la región del cuello. Tiene conductos pronéfricos que discurren caudalmente y se abren en la cloaca, la cual es la cámara en la cual vacían el intestino primitivo posterior y la alantoides. El pronefro degenera pronto, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Los mesonefros son órganos excretores grandes y alargados, que aparecen al final de la cuarta semana, caudalmente al pronefros. Los órganos mesonéfricos funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas, hasta que los riñones permanentes se desarrollan y adquieren su función completamente. Los riñones mesonéfricos están formados por glomérulos de 10 a 50 por cada riñón y túbulos mesonéfricos. Los túbulos mesonéfricos se abren en los conductos mesonéfricos bilaterales, que eran originalmente los conductos pronéfricos. Estos conductos mesonéfricos desembocan también en la cloaca. El mesonefros degenera al final de la semana número 12. Sin embargo, los túbulos mesonéfricos se convierten en los conductos deferentes de los testículos. En cuanto a los metanefros, llamado también riñón permanente, es el tercer órgano urinario y sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico.
de la misma manera que en el sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de sus conductos en este caso no es igual al de otros sistemas renales. En continuación con el tema hablaremos más específicamente del metanefros. Este es uno de los primordios de los riñones definitivos, el cual comienza a desarrollarse en la quinta semana y empieza a funcionar como tal aproximadamente 4 semanas después. Lo que es la formación de la orina continúa a lo largo de toda la vida fetal. Esta se excreta a la cavidad amniótica y pasa a formar parte del líquido amniótico. En este sentido, los riñones se desarrollan a partir de 2 estructuras, la yema ureteral y el blastema metanefrogénico. La yema ureteral es un divertículo o evaginación que surge del conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca. Y el blastema metanefrogénico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. Lo que ocurre aquí es que a medida de que la yema ureteral aumenta de longitud, esta se va a introducir en el blastema y el tallo de la yema ureteral se convierte en el uréter. La parte craneal de la yema ureteral experimenta un proceso repetitivo de ramificación por el cual la yema se diferencia hacia los túbulos colectores. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y van a converger formando los llamados cálices mayores, mientras que las 4 segundas generaciones coalescen y forman los cálices menores. El extremo de cada túbulo colector arqueado induce la formación de pequeñas vesículas metanéfricas a partir de grupos de células mesenquimales del blastema metanefrogénico. Estas vesículas aumentan de longitud y se convierten en túbulos metanéfricos. En esta figura observamos el desarrollo de dicho riñón permanente. Tenemos un embrión de 5 semanas que muestra la ya mencionada yema ureteral y el blastema metanefrogénico, es decir, el primordio del metanefros. Igualmente tenemos a un lado las fases sucesivas en el desarrollo de la yema ureteral de la 5ª a 8ª semana, donde se destaca el desarrollo del riñón, es decir, lo que es el uréter, la pelvis renal, cálices y túbulos colectores. Siguiendo con este proceso, a medida que va produciéndose la ramificación, parte de las células mesenquimales metanéfricas se condensan y forman las células mesenquimales de la cápsula, las cuales sufren una transición de mesenquimal a epitelial y forman más tarde la mayor parte del epitelio de la nefrona, que esta es la unidad básica del funcionamiento del riñón. Asimismo, los extremos proximales de estos túbulos se invaginan y se convierten en los glomérulos. Los túbulos se diferencian en los túbulos contorneados proximales y distales. El asa de la nefrona o asa de Henle, junto con el glomérulo y su cápsula, forman la nefrona. Cada túbulo contorneado distal establece contacto con un túbulo conector arqueado, con confluencia de los túbulos. En cuanto al túbulo urinífero, está formado por 2 partes de origen embriológico distinto. 1, una nefrona derivada del blastema metanefrogénico y 2, un túbulo colector derivado de la yema ureteral. Entre las semanas 10 y 18 aumenta gradualmente el número de glomérulos. Y luego ese aumento se va a producir con rapidez hasta la semana 36. En el feto a término ya la formación de las nefronas es completa y cada riñón contiene aproximadamente entre 200.000 y 2 millones de nefronas. En esta imagen de la diapositiva vemos ese desarrollo de las nefronas, se puede distinguir la neurogénesis y asimismo en la figura B y C se distingue que los túbulos metanéfricos establecen conexión
con los túbulos colectores para formar los túbulos uriníferos. En la D se observa que las nefronas proceden del blastema metanefrogénico y que los túbulos colectores proceden de la yema ureteral. Cabe destacar que las nefronas, pasado este momento del feto a término, ya no se siguen formando, por lo que una cifra baja puede traer consecuencias importantes para la salud. Con referencia a los riñones fetales, estos se van a subdividir en lóbulos, como podemos visualizar en la segunda imagen. Esta lobulación desaparece como al final del primer año de vida extrauterina a medida que las nefronas aumentan de tamaño. El crecimiento de los riñones después del nacimiento se debe a que los túbulos contorneados proximales se alargan y el tejido intersticial se incrementa. En este sentido, la maduración funcional de los riñones y el aumento de las tasas de filtración se producen después del nacimiento. En base a todo lo anterior, es importante acotar que la ramificación de la yema ureteral va a tener lugar por la inducción del mesénquima metanéfrico y la diferenciación de las nefronas depende de la inducción de los túbulos colectores. Dicha yema ureteral y el blastema metanefrogénico interaccionan entre sí a través de un proceso que se conoce como inducción recíproca para lograr este objetivo de formar los riñones permanentes o definitivos. Les presentaré a continuación la situación del riñón. Los cambios en la posición de los riñones. Inicialmente, los riñones permanentes primitivos se sitúan muy próximos entre sí en la pelvis y por delante del sacro. A medida que crecen el abdomen y la pelvis, los riñones se recolocan gradualmente en el abdomen y se separan. Alcanzan la posición del adulto hacia el final del periodo fetal. Este ascenso se debe principalmente al crecimiento del cuerpo del embrión por debajo de los riñones. En efecto, la parte caudal del embrión crece alejándose respecto a los riñones, de manera que estos ocupan gradualmente su posición normal a cada lado de la columna vertebral. Cambios en la vascularización de los riñones. Durante la etapa en la que cambia la posición de los riñones, su vascularización procede de los vasos que tiene más cerca. Inicialmente, las arterias renales son ramas de las arterias ilíacas comunes. Más adelante, los riñones reciben su vascularización a partir del extremo distal de la aorta abdominal. Cuando se localizan en un nivel superior, reciben nuevas ramas procedentes de la aorta. Por regla general, las ramas caudales de los vasos renales involucionan y desaparecen. La posición de los riñones se vuelve fija una vez que entran en contacto con las glándulas suprarrenales durante la 9ª semana. Los riñones reciben la mayoría de sus ramas arterias craneales a partir de la aorta abdominal. Estas ramas se convierten en arterias renales permanentes. La arteria renal derecha es más larga y a menudo ocupa una posición más alta que la arteria renal izquierda. Las variaciones más habituales de la vascularización de los riñones reflejan la forma con la que la irrigación cambia de manera continua en las fases embrionarias y fetal iniciales. Aproximadamente el 25% de los riñones adultos presentan de 2 a 4 arterias renales. En relación con el tema les voy a hablar sobre las malformaciones congénitas de los riñones y los uréteres. Se observa algún tipo de defecto de los riñones y los uréteres en el 3 o 4% de los recién nacidos. Los defectos en la forma y la posición son los más frecuentes.
Muchas anomalías del sistema urinario pueden detectarse antes del nacimiento mediante una ecografía. La agenesia renal es la ausencia renal. La agenesia renal unilateral se observa en aproximadamente 1 de cada 1000 recién nacidos. Los del sexo masculino están afectados con mayor frecuencia que los del sexo femenino, y el riñón que presenta agenesia con mayor incidencia es el izquierdo. La agenesia renal unilateral no suele causar síntomas y habitualmente no se descubre durante la lactancia debido a que el otro riñón experimenta a menudo una hipertrofia compensadora y lleva a cabo la función del riñón inexistente. La agenesia renal bilateral se asocia a los oligohidramnios debido a que en estos casos la cantidad de orina eliminada hacia la cavidad amniótica es escasa o casi nula. Este problema se observa en alrededor de uno de cada 3000 recién nacidos y es incompatible con la vida postnatal. Aproximadamente el 20% de los casos de síndrome de Potter se deben a agenesia renal bilateral. Estos lactantes muestran un aspecto facial característico. Los ojos están muy separados y presentan pliegues nasopalpebrales. Los pabellones auriculares tienen una implantación baja. La nariz es ancha y aplanada y el mentón está desplazado en dirección posterior y existen anomalías respiratorias. Los lactantes con agenesia renal bilateral suelen fallecer poco tiempo después del nacimiento, como consecuencia de la insuficiencia respiratoria secundaria a la hipoplasia pulmonar. La agenesia renal se produce cuando no se desarrollan las yemas ureterales o bien los primordios de los uréteres se degeneran. La falta de introducción de las yemas ureterales en el blastema metaprogénico provoca la falta de desarrollo del riñón debido al hecho de que no se induce la formación de nefronas por parte de los túbulos colectores que tendrían que desarrollarse a partir del blastema. La agenesia renal tiene probablemente una etiología multifactorial. Hay pruebas clínicas de que la involución intrauterina completa de los riñones poliquísticos puede dar lugar a agenesia renal, con un uréter de extremo ciego en el mismo lado. Otra malformación es la rotación renal anómala. Cuando un riñón muestra alteraciones en su rotación, el hilio queda en dirección anterior, es decir, el riñón fetal retiene su posición embrionaria. Si el hilio queda en dirección posterior, la rotación del riñón fue excesiva. Cuando la posición del hilio es lateral, esto se debe a que se ha producido una rotación no medial, sino lateral. La rotación anómala de los riñones se asocia a menudo con riñones ectópicos. Los riñones ectópicos, uno o ambos riñones, pueden presentar una posición anómala. La mayoría de los riñones ectópicos se localizan en la pelvis, pero en algunos casos los riñones están en la parte inferior del abdomen. Los riñones pélvicos y otras formas de ectopía se deben a la falta de ascenso de los riñones. Los riñones pélvicos están muy próximos entre sí y generalmente se fusionan dando lugar a un riñón discoide. Los riñones ectópicos reciben su vascularización a partir de vasos sanguíneos próximos a ellos, ya sea de la arteria ilíaca interna o externa, la aorta abdominal o ambas. A menudo están irrigados por varios vasos. En ocasiones, un riñón se cruza con el otro, lo que provoca ectopía renal cruzada. Y el 90% de estos riñones están fusionados. Un tipo infrecuente de riñón anómalo es el riñón fusionado unilateral. En estos casos, los riñones en fase de desarrollo se fusionan después del salir de la pelvis y uno de estos riñones alcanza su posición normal, arrastrando consigo al otro riñón. Otra anomalía es el riñón en herradura. El riñón en herradura es la malformación de fusión renal más frecuente.
En el 0,2% de la población se observa fusión de los polos de los riñones, generalmente de los polos inferiores. El riñón con forma de U suele localizarse en la región púbica, por delante de las vértebras lumbares inferiores. En el 60% de los casos, el riñón en herradura se encuentra por debajo del nivel de salida de la arteria mesentérica inferior o en la pelvis. El riñón en herradura no suele causar síntomas ya que su sistema colector se desarrolla normalmente y los uréteres alcanzan la vejiga. En los casos de dificultad para el flujo de orina puede aparecer signos y síntomas de obstrucción, ya sea una urolitiasis o hidronefrosis, infección o ambos. Aproximadamente en el 7% de los casos de síndrome de Turner se observan riñones en herradura. Continuando con las malformaciones congénitas del uréter y de los riñones, también tenemos las duplicaciones de las vías urinarias. La duplicación a nivel del abdomen del uréter y de la pelvis renal son frecuentes. Estos defectos se deben a la división anómala de la yema ureteral. La división incompleta origina un riñón separado por un uréter bífido y la división completa origina un riñón con uréter bífido o con uréteres separados. El riñón supernumerario, acompañado de su propio uréter, es una malformación infrecuente que posiblemente se deba a la formación de dos yemas ureterales. Ahora bien, el uréter ectópico. El uréter ectópico no está dentro de la vejiga, no pasa dentro de la vejiga. En el caso de los hombres, suele abrirse en el cuello de la vejiga o en la parte prostática de la uretra. También puede alcanzar el conducto deferente, el utrículo prostático y también la glándula seminal. En el caso de las mujeres, suele abrirse en el cuello de la vejiga y o bien en la uretra, en la vagina o en el vestíbulo vaginal. La incontinencia es uno de los síntomas más frecuentes asociados con el uréter ectópico, debido a que el flujo de orina procedente del orificio no alcanza la vejiga, por ende deja un goteo continuo de orina por la uretra del lactante masculino o por la uretra, la vagina y ambas del lactante femenino. El uréter ectópico se debe a que la uretra no queda incorporada en lo que es el trígono de la parte posterior de la vejiga y que en su lugar se desplaza caudalmente junto con el conducto mesonéfrico y queda incorporado más bien en la porción pélvica media de la parte visceral del seno urogenital. Ahora bien, las enfermedades renales quísticas. Tenemos la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Esta es la más frecuente de estas enfermedades renales quísticas hereditarias. Y la causa de esta patología se encuentra en la mutación del gen PKD1 y PKD2, que son genes que codifican en la policisteína 1 y 2. Estas dos moléculas funcionan como mecanorreceptores. Están situados en los cilios primarios del riñón y que detectan el flujo de orina por los túbulos. Uno de los rasgos clínicos de esta enfermedad es la presencia de quistes, que luego pueden crecer y pueden disminuir la función renal normal. También está la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Esta se puede diagnosticar inmediatamente luego del nacimiento o en la fase intrauterina a partir de ecografías. Esta enfermedad, en este caso, los lactantes tienen
quistes en los 2 riñones y presentan además una insuficiencia renal. Muchos de estos lactantes mueren poco tiempo después del nacimiento, pero aún así el 80% de los lactantes que sobreviven de más allá del primer año de vida lo hacen gracias a la diálisis postnatal y a los trasplantes de riñón. También está lo que es la enfermedad renal displásica multiquística. Esta se debe a las alteraciones morfológicas durante el desarrollo del sistema renal. Esta enfermedad es generalmente, los niños que tienen esta enfermedad renal displásica poliquística evolucionan generalmente de buena manera porque esta enfermedad es, ¿cómo podría decirse?, unilateral en el 75% de los casos y que además presenta menos quistes tanto como en cantidad y en tamaño que en comparación con la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Para continuar con el tema hablaremos sobre el desarrollo de la vejiga, pero antes de iniciar es necesario saber que el seno urogenital se divide en 3 partes, una parte pélvica, una parte vesical y una parte fálica. La parte vesical es la que ocupa la mayor porción de la vejiga y esta se continúa con la lantoides. La parte pélvica es la que se convierte en la uretra. La podemos encontrar en el feto masculino como la parte prostática de la uretra y en el feto femenino como la uretra completa. La parte fálica es la que crece en dirección al tubérculo genital, es decir, el primordio del pene o del clítoris. En nuestra lámina que tenemos presente en este momento podemos ver cómo está plasmado el seno urogenital y cómo se divide, o sea, sus 3 capas que hemos dicho anteriormente. Ahora bien, con respecto al desarrollo de la vejiga, esta se desarrolla en la capa vesical del seno urogenital. En esta capa también se desarrolla el epitelio de la vejiga, especialmente en el endodermo de dicha capa. Con respecto a las otras capas que conforman la pared vesical, estas se originan en el mesénquima espláncnico adyacente. Inicialmente, la vejiga se continúa con la alantoides, que es una membrana fetal que se produce en el intestino primitivo superior. Al poco tiempo, esta se constriñe y da origen a un conducto grueso y fibroso que se denomina uraco. El uraco se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. En los adultos, este es representado por el ligamento umbilical medial. A medida que la vejiga aumenta de tamaño, las partes distales de los conductos mesonéfricos se incorporan en su pared dorsal. Estos conductos ayudan a la formación de tejido conjuntivo del trígono de la vejiga. A medida que estos conductos se absorben, los uréteres se abren por separado de la vejiga. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede gracias a la atracción de los riñones al momento de su ascenso, es decir, que los uréteres se direccionan o se desplazan en dirección superolateral y se abren en dirección oblicua a través de la base de la vejiga. Para finalizar, es importante acotar que en los lactantes o niños pequeños la pelvis se puede localizar en el abdomen, incluso si ésta está vacía. Se empieza a introducir en la pelvis mayor aproximadamente a los 6 años de edad, pero esta no toca la pelvis menor, ocasionando así que se denomine un órgano pélvico hasta que éste llegue a la etapa de desarrollo o a la etapa de pubertad. Para continuar, tenemos las anomalías de la vejiga. La megavejiga o melagovejiga
cognitiva. Es una vejiga patológicamente grande que puede observarse, es un trastorno congénito de la yema uteral y que como consecuencia puede producir dilatación de la pelvis renal. La megavejiga también puede ser secundaria a la existencia de válvulas uterales posteriormente. Muchos lactantes fallecen debido a este problema o bien presentan insuficiencia renal durante la primera infancia. Estrofia de la vejiga. La estrofia de la vejiga es una malformación congénita severa, observada aproximadamente en 1 de cada 30.000 a 50.000 recién nacidos. La estrofia o eversión de la vejiga aparece generalmente en recién nacidos del sexo masculino. Esta malformación se caracteriza por la exposición y la protrusión de la superficie mucosa de la pared posterior de la vejiga, este trijómeno visceral y los orificios uterales que están expuestos y a un goteo interminable desde la vejiga con inversión. La estrofia de la vejiga es un problema de deficiencia de la pared abdominal anterior. Se debe al cierre incompleto de la parte inferior de la pared de la línea media. La malformación afecta la pared abdominal y la pared anterior de la vejiga y se debe a la falta de la inmigración de mesadorme entre el ectodorme y endodorme de la pared abdominal. A consecuencia de ello no existen las paredes inferiores de los músculos rectos y los músculos oblicuos externos e internos, así como transversos del abdomen son deficientes. No hay nada de músculo ni tejido conjuntivo de la pared abdominal anterior sobre la vejiga o la rotura de la membrana congregal o con comunicación entre la exterior y la mucosa visceral. Es una rótula ante el contacto del tibeque uretal a causa de la estrofia de la cloaca. A continuación yo les vengo a hablar sobre el desarrollo de la uretra y malformaciones congénitas del uraco. Desarrollo de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital. En los fetos del sexo masculino, la parte distal de la uretra localizada en el glande del pene procede de un cordón sólido de células ectodérmicas que crece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio terminal de la uretra tiene su origen ectodérmico de superficie. El tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra en fetos de ambos sexos proceden del mesenquima esplánico. Malformaciones congénitas del uraco. En lactantes puede persistir un resto de luz del uraco en la parte inferior de esta estructura. En aproximadamente el 50% de los casos, la luz muestra continuidad con la cavidad de la vejiga. El resto del revestimiento epitelial del uraco puede causar quistes uracales, que generalmente no se detectan, a menos que dichos quistes estén infectados o hayan aumentado de tamaño. El extremo inferior permeable del uraco se puede dilatar y formar un seno uracal, que se abre en la vejiga. La luz de la parte superior del uraco también puede mantener la permeabilidad y originar un seno uracal que se abre en el ombligo. Es muy infrecuente que la totalidad del uraco mantenga la permeabilidad, con lo que se origina o se forma una fístula uracal que se acompaña de la salida de orina a través del conducto umbilical. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro seminario. Esperamos les guste muchísimo y muchas gracias por su atención.